En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hay más almas, dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros y en el dolor, a cada paso su protección. Calma infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe, llega más siempre desfallecer, Cristo nos dice: yo os formaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Buenas tardes, hermanos, hermanas y todos los que hoy nos acompañan. Pues, como siempre, va a ser un placer, un privilegio el poder participar de este servicio de oración. Y ustedes se han de preguntar a veces y han de decir: no, pues el hermano ya tiene callo, ya no tiene nervios al pasar al frente. Pero todavía, porque no es sencillo que todos te estén mirando. Da un poco de nervios y pues no es fácil. Pero lo que sí les aseguro es que yo y los que predicamos, los conozco casi a todos. Y estoy seguro que lo único que quieren hacer al predicar es tratar de luchar por hacer lo correcto, por entender lo que tenemos que entender, por llegar hasta donde más se pueda con el entendimiento que Dios nos ha dado de su palabra. No es fácil. No estoy diciendo que soy perfecto, porque no somos. Fallamos muchas veces. Y cuando fallamos muchas veces, al pasar aquí enfrente, pues nos damos cuenta de qué tanto nos falta todavía de poder entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero bueno, mi estudio, mi predicación va a empezar en esta escritura de Mateo 7, 21 al 23. Esta escritura que estoy seguro que la mayoría no la debemos de saber de memoria. La mayoría. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 7, 21 al 23, dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino eterno de mi Padre, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Dice también: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, hicimos maravillas en tu nombre. Entonces dice el Señor: yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Esa escritura, cuando recién yo la estudié hace muchos años, 20 años, cuando recién me la enseñó el hermano, se me hacía una escritura un poquito así como, pues, ¿cómo se puede decir? Brava o drástica, porque decía: ¿por qué el Señor les dice hacedores de maldad a estas personas?
están haciendo algo en el nombre de Cristo, están echando fuera demonios, están haciendo maravillas en el nombre de Cristo, y sin embargo el Señor dice que Él no los va a conocer y les llama hacedores de maldad. Y esta escritura o estas palabras de Cristo hoy parecieran que suenan muy lógico y muy exacto lo que dijo Cristo de ellos. Estas personas son líderes religiosos, son personas con estudios muy avanzados y sin embargo son líderes que hoy los veo de su mal. Puedo ver cómo vivimos en este país, que estas personas, si te das cuenta, estas personas son supuestamente cristianos. Si una de las razones cuando llegué a este país me di cuenta que este país se fundaba en la Biblia, pero hoy me doy cuenta que por eso Cristo les dijo hacedores de maldad. Estos malos predicadores, pues son gente que verdaderamente han engañado a mucha gente. A mucha gente han engañado. Pero no es nada nuevo, porque en tiempos antiguos el apóstol Pedro había dicho, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, que también como hubo profetas falsos en el Antiguo Testamento, iba a venir también en estos días profetas falsos. Estas personas les mienten a la gente, son líderes con diploma, engañan a las personas diciendo mentiras. Como hay tantos ejemplos que pudiera ya yo darles ahorita de estos ejemplos. Hay gente que dice que son cristianos, pero dicen que no es importante el guardar el día. Dicen, no es importante guardar el día, no tienes que guardar el día. Así lo dicen, o sea, yo he visto gente que dice que son cristianos, pero te dicen que el día no es importante. Y claro, al no ser importante el día, tampoco guardan la cena. Tampoco guardan la cena del Señor. Ellos consideran que no. Yo me acuerdo que le preguntaba a mi hermana, porque cuando yo me bauticé, una de las cosas que me enseñó el Señor es que Él había instituido la cena del Señor. Él había puesto un pacto entre Él y su gente. Y dijo, hacer esto en memoria de mí. Después nos di cuenta que lo hacían cada primera de la semana, y hay escrituras. Y cuando yo le preguntaba a mi hermana, me decía que ellas no lo tomaban, que la tomaban cada fin de año, o cada que el pastor pues le dieran ganas, ¿no? Cada que el pastor quisiera tomar la cena. Ellos también dicen que el bautismo no es necesario. Enseñan que el bautismo no es necesario para la salvación. Yo me quedaba así, ¿cómo no va a ser? El mismo Señor se bautizó como ejemplo. Él llegó al río Jordán y le dice Juan, no, dice, hazlo así para que toda justicia se cumpla. Diciendo, yo te estoy enseñando el principio y para eso te dejo mis pisadas. Pero estas personas que sin ninguna autoridad divina, no es necesario el bautismo. Solamente cree en tu corazón y sé sincero y ya eres salvo. Y todo lo que les dicen es que ellos es que ahora estamos en la gracia. Y que ellos al estar en la gracia pueden seguir haciendo lo que les dé la gana. Yo conozco a muchos que dicen que son cristianos y se la llevan tomando, se la llevan fumando, pero ellos ya están salvos ya que están en el estado de gracia, no tienen nada que hacer. Son puras mentiras esas, son puras verdaderas mentiras, que no tienen nada que hacer para nada, ya eres salvo. Sin embargo, a lo que voy con esto es que este país que se dice ser cristiano y que hay iglesias por todos lados, y este país va cada vez de más mal en peor. No hay un sentir, no hay un sentido. Cada quien vive como le da su gana y cada quien cree lo que quiera creer. Como que estos líderes ya no saben hacia dónde van con toda esta confusión. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que va a pasar con lo que el Señor escribió a nosotros? Nuestro Señor nos explica a nosotros el verdadero ejemplo de un creyente. Tenemos una carrera que el apóstol le llama la carrera de la fe. ¿No se acuerdan cuando el apóstol Pablo dijo, he corrido la batalla de la fe, he peleado la buena batalla, he guardado la fe? ¿Qué hay de eso? Para ellos eso no es importante. ¿Es importante para nosotros entender esto? Claro que sí. Tenemos un propósito muy importante. Hace mucho tiempo yo les platicaba un ejemplo de que cuando yo fui al colegio, les platiqué que pues yo entrando al colegio, yo quería terminar una pequeña carrera, pero mi madre nunca se fijaba en mis calificaciones. Ella nomás me daba un té y me mandaba, pues iba yo a la escuela, no me mandaba, yo iba a la escuela. Y les platicaba que un día, pues yo miraba mis calificaciones y mi mamá nunca se fijaba en mis calificaciones, pero los de amigos sí se fijaban. Yo fui y le reclamé a mi mamá y le dije que pues, ¿por qué ella no le importaban mis calificaciones? ¿Por qué no se fijaba cómo iba en la escuela? A ella no le interesaba. Y se acuerdan que mi mamá soltó riendo. Se puso a reír y yo le dije, yo no le veo nada de gracia. Me dijo unas cosas que me llaman mucho la atención. Me dijo, hijo, yo estoy lavando la ropa aquí todas las noches para ustedes. Te vas a la escuela a veces sin comer y te vas de raite porque no te doy dinero para el pasaje. ¿Y me vienes a decir que te estás haciendo tonto o menso en la escuela? Con eso aprendí la lección. Yo no le tengo que enseñar las calificaciones a mi mamá. Yo tengo que demostrarme lo que yo quiero. Ese era mi propósito de ir al colegio. No es importante lo que pensaba mi mamá. Lo importante es qué es lo que iba a hacer yo. Y había un propósito, me explico, hay un propósito para alcanzar tu carrera, tu escuela. Y así también en la iglesia. En la iglesia tenemos un propósito. Tenemos una carrera que tenemos que correr. El Señor nos dice que no todos los que le digan Señor, Señor van a entrar al reino eterno. O sea, no porque yo venga a la iglesia y le diga Señor, Señor voy a entrar, sino el que hace la voluntad de mi Padre va a entrar en el cielo. Entonces hay un propósito. Es un propósito tan importante para cada uno de nosotros como debe de ser para cualquier otro. Si ustedes quisieran, por ejemplo, rápidamente, ¿qué es el propósito de Dios al venir a la iglesia? Si nos damos cuenta de lo que dice Isaías capítulo 1 del 16 al 17, ahí está un poco de lo que también está en el Nuevo Testamento. En Isaías capítulo 1 del 16 al 17, dice así. Dice, Isaías capítulo 1, 16 al 17, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si se fijan, el propósito que Dios había puesto en el Viejo Testamento es el mismo de ahorita. Lavaos y limpiaos. Todos sabemos lo que significa eso. Y luego dice, deja de estar pensando malos pensamientos en tu mente. Deja de estar haciendo cosas que no debes de hacer. Ahí está una de las primeras pisadas que tenemos que hacer como creyentes. Debemos de dejar de hacer lo sucio enfrente de Dios, delante de Dios, delante de sus ojos. Dejar de hacer lo malo. Para poder dejar de hacer lo malo, tenemos que aprender a hacer lo correcto. Y esa es la batalla de cada cristiano. ¿Cuándo vamos a aprender a hacer lo correcto? Puede pasar toda una vida.
Puede pasar aquí 20, 30, 40 años. El apóstol Pablo mismo nos decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo, no voy a dejar ni voy a tirar la toalla, voy a seguir y seguir y seguir, predicar la palabra de Dios hasta poder aprender a hacer ¿qué? Lo correcto, dice el versículo 17, aprender a hacer el bien. Hay dos cosas importantes. La número uno es deja de hacer lo malo. Y después te está diciendo, aprende a hacer lo correcto. Busca el juicio. Estamos en él. Dios nos está juzgando desde el día que nos bautizamos. Dios está probando nuestra fe todos los días. Eso que Jesucristo dijo hace muchos años, que el que quiera ir en pos de él tiene que negarse a él mismo. Restituir al agraviado. Si he ofendido a alguien, tengo que aprender a pedir disculpas. Y hacer justicia, predicar el evangelio. Predicar el evangelio, porque Dios te ha perdonado, ahora ve y dile a los demás. Así como Dios sacó tus demonios, ahora ve y dile a los otros que están llenos de demonios como estabas tú, ahora ir a hacerlo, eso es lo justo ante Dios. Ahorita oímos el canto. Cuando lleguemos a la eternidad y nos demos cuenta de que no le hablamos a aquella persona que estaba mal, entonces te vas a sentir mal. Eso es parte de lo que dice la palabra o de lo que tiene que ver un cristiano sincero y honesto en alcanzar la madurez. El Espíritu Santo dice claramente en Efesios 4:13 el propósito de nosotros. Ahora este es el propósito eterno. En Efesios 4, versículo 13, dice así. Efesios 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos, a ver qué dice ahí, Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos una carrera muy grande. Tenemos una meta muy grande que muchos de nosotros vamos a tirar la toalla. ¿Qué está diciendo, hermano? El Espíritu Santo está diciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento, hasta que todos entendamos lo que es el Nuevo Testamento, la unidad de la fe, y entendamos que lo espíritu se acomoda con lo espiritual y dejemos lo carnal a un lado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Eso es todo, hermano, espérame, no es todo. Porque después dice ¿a un varón qué? Perfecto. Hermano, sabemos que no podemos ser perfectos. Yo lo sé. Por eso esa palabra se tiene que traducir hasta que todos lleguemos a hacer lo correcto. Hasta que todos lleguemos a ver, hey, eso que estoy haciendo está mal. Yo no te tengo que decir porque tú ya sabes lo que está mal. Tú, por ejemplo, ¿qué no entendemos el primer mandamiento que Cristo dijo? ¿Cuál es el primer mandamiento, hermano? ¿Ya se nos olvidó el primer mandamiento? Dijo Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo. Eso es lo correcto. Pero nosotros todavía no aprendemos a hacer lo correcto. Todavía batallamos mucho. Hay un propósito en el llamamiento. Hay una razón por qué Dios nos llama. Nos llama para eso. ¿No se acuerdan cuando Jesucristo se bautizó? Cuando salió de las aguas, se oyó una voz. ¿De dónde se oyó la voz? Todos sabemos que fue Dios. Y dijo, este es mi hijo, a él oír. Este es mi hijo, a él seguir. Este es mi hijo, a él imitar. El mismo apóstol Pablo dijo claramente en 1 Corintios 11:1, imítenme a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. Está bien clara el propósito. La iglesia no puede ser nada más un domingo de cumplir y ya, y me voy, se me olvidó. La iglesia tiene un propósito de que cada uno sea cristito, cada uno sea como Cristo, que luchen por alcanzar esa estatura y ese nivel. Yo sé que es difícil. Y se los digo yo. No es sencillo.
No es sencillo lo que estoy diciendo. Para muchos entender esto es un sacrificio que no lo entendemos. ¿Pero por qué no lo entendemos? La respuesta es correcta, es fácil. No soy de fe. No soy de fe. Sigo haciendo lo incorrecto por años, porque no está diciendo a los niños pues hacen lo incorrecto, pues son niños. Está hablando de personas que ya tienen más de 20, 30, 15 años en la iglesia. Y todavía seguimos haciendo lo incorrecto, y digo, es difícil. ¿Y por qué es difícil, hermano? Lo único que puedo decir es que no somos de fe. ¿O cuál es la respuesta? Porque batallo. Y ahorita lo que leyó el hermano en la primera lectura, qué chistoso, porque es lo que traigo. Me pongo a pensar en esa escritura porque para poder entender esto, tengo que irme a esta escritura de Romanos 12, del 1 al 2. El apóstol Pablo dice lo siguiente, y todavía a ver si lo haces. Pero el apóstol Pablo dice así, dice, hermanos, así dice Romanos 12, del 1 al 2, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te está diciendo esta primera escritura, que si tú entiendes la misericordia de Dios, si tú entiendes que Dios no te llamó para condenarte, Dios te llamó para que alcanzaras promesas, y la primera para que imitaras a su Hijo. Entonces te está diciendo que debes de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Muchos lo hacemos. Yo creo que muchos hermanos venimos y estamos aquí tratando de entender la palabra del Señor, pero eso de santo quizás no tanto, porque dice sacrificio vivo santo. Ahí está una cosa que quizás no nos gusta. Santo es no estar practicando ningún tipo de pecado. Pero lo primero que sí tienes que hacer es sacrificar el día del Señor, sacrificar en los estudios, sacrificar todo el tiempo. Todo el tiempo estás sacrificando. Dice que es agradable a Dios y es un culto racional. ¿Por qué estamos estudiando tanto? Hermano, quiero aprender a hacer lo correcto. Quiero aprender a caminar con Cristo. Ok. Dice, no os conforméis a este siglo. Ahí está otra cosa. Quizás, pues eso de no conformarme a este siglo, estamos tan atados a este siglo, a este mundo material, que eso es lo que quizás sea la respuesta por la cual no queremos cambiar o transformar el entendimiento, porque de Dios no nos burlamos. Dios sabe tu verdadera intención. Él dice, no, tú no quieres cambiar, Camilo, tú quieres seguir en este mundo, te estás adaptando muy bien al mundo, pero me está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos sacrificando este tiempo. Estamos tratando de que a través de tu palabra podamos entender cuál sea tu voluntad agradable y perfecta. No voy y sacrifico mi vida en el mundo. No ando con las amistades del mundo. No fumo, no tomo. Aquí estamos tratando de entender esta buena voluntad. Estoy tratando de entender cómo el apóstol Pablo fue llevado a Roma a golpes y decía, regocijaos en el Señor. Eso es madurez, que es la que mucho nos hace falta. Hermanos, de otra manera, venir aquí sería para, como dijo mi mamá, hacerme tonto. Si no es el propósito que yo vengo a la iglesia de tratar de crecer y de madurar, entonces la otra razón sería me vengo a ser tonto. Porque el apóstol Pablo también dice Gálatas 6, del 7 al 8, ¿se acuerdan lo que dice? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos es lo que cosechas. A veces me pregunto, ¿por qué no vivimos en armonía? ¿Por qué no hay balance en nuestras vidas? ¿Por qué nuestros hijos no entienden el propósito por el cual vienen? ¿Por qué estamos sembrando para quién? A Dios no lo podemos engañar. Nosotros somos los que nos hacemos, lo que nos engañamos nosotros. Entonces, ¿a qué o por qué venimos a la iglesia? Hermanos, ustedes saben que venimos a aprender a hacer lo correcto.
aprender a hacer lo correcto. A eso venimos. El hombre natural nunca va a poder entender hacer lo correcto. Para muchas personas, por ejemplo, el venir hoy a la iglesia, pueden decir que es una pérdida de tiempo. Ellos dicen, no, pues es pura pérdida de tiempo. Para nosotros es lo correcto. Tenemos un pacto, venimos a recordar el amor de Dios, venimos a saber quién fue el que murió por mí, por mis pecados, pero para ellos se les hace pérdida de tiempo. Nosotros dicen que estamos locos, pero no estamos locos. Esto es lo correcto. Por ejemplo, nuestro Señor dice claramente, dejar que vengan los niños a mí y no se lo impidáis, porque tal es el reino de los cielos. Eso es lo correcto. Son sus hijos, son de Él. Él los crió, Él te está diciendo a ti, Padre, déjalos que vengan a mí. Pero muchas veces nosotros se lo impedimos. Muchas veces nosotros los llevamos a los deportes. Los llevamos los queremos que sean profesionales de los deportes. Dios está diciendo, deja que venga mi hijo aquí. No, vamos a llevarlo a los deportes. ¿Quieres que tu hijo sea famoso y que el mundo lo conozca? Que el mundo lo glorifique allá al mundo. Pero Jesucristo dijo, yo no busco gloria de hombres, ni Jesucristo buscó la gloria. Y lo correcto es que tu hijo debe estar aquí. Cuando Jesús tenía 12 años, dijo claramente a su madre, en el templo, le dijo, en los negocios de mi padre conviene estar. Jesús no fue a jugar básquetbol, no fue a jugar soccer. Para él lo más importante era estar en los negocios. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Una persona como un padre y una madre madura dicen, hijo, esto es lo correcto. Yo no te voy a sacar de tu creador. ¿Y qué dijo Cristo? Hay de aquellos que hagan tropezar a uno de mis hermanos, el más pequeño, que se amarre una piedra en el cuello y se aviente al fondo del océano, que haga tropezar a uno de mis hermanos, el más pequeño. Pero muchos de nosotros pensamos que eso no es tan importante. Cuando Cristo vino a este mundo, la condición del hombre estaba horriblemente mal. Y te lo voy a leer cómo estaba la condición en Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 11. Dice la palabra de Dios así, Romanos 3 del 9 al 11 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo los pecados. Como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nada. Dice el apóstol, la condición del hombre. Cuando viene Pablo, dice, nosotros los judíos, a los que se nos dio la ley, ¿somos mejores que los gentiles? En ninguna manera. Ya se ha acusado que todos están bajo el pecado. No hay ni quien, no hay nadie, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Y yo les pregunto, hermanos, si comparo esta escritura a tiempos modernos, ¿estaremos igual o estamos peor? La misma condición que se encontraron los apóstoles y Jesucristo, que todos hacían lo incorrecto, hoy parece que se está repitiendo otra vez. No hay nadie que quiera hacer lo correcto. Venimos y estudiamos, nos juntamos hoy en la presencia de Dios como creyentes para aprender a hacer lo correcto. Eso es lo que yo pienso y lo que yo creo. Vengo aquí y he batallado mucho. Si hay una escala de 1 al 10, a lo mejor un 1.5. He alcanzado un poquito de entendimiento. Pero sin embargo, noto que dentro de nosotros todavía hay muchos males que no podemos comprender. El apóstol Pablo nos enseña varias cosas de cómo había hermanos que hacían lo incorrecto. El apóstol Pablo exhortó a los hermanos de Corintios cuando miró que estaban en pleitos. Primera de Corintios 3, ¿se acuerdan? Estaban en pleitos. El apóstol Pablo se dio cuenta que estos hermanos estaban haciendo lo incorrecto. No estaban haciendo lo correcto.
no era gente madura. Y Pablo, ¿qué les dijo? Hermanos, yo a ustedes no los puedo hablar como hombres que hacen lo correcto o maduros. Porque yo miro que todavía hay celos, hay contiendas, hay pleitos, hay envidias. Y todas esas cosas que son de la carne vienen como un mal ejemplo para nosotros. Es un muy mal ejemplo. Nosotros, como adultos, nos bautizamos y cuando entramos a esta etapa, no miramos el mal ejemplo que damos a los demás. Y todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí. Entre nosotros nos agarramos peleando, discutiendo, alegando, contendiendo, y lo hacemos enfrente de los que amamos, de nuestros hijos. Eso es para dar vergüenza, porque eso es lo incorrecto. Y después, muchas veces no lo aceptas tampoco. No aceptas tu error, que estás haciendo mal, no lo aceptamos. Como si estuviéramos añadiendo pecado tras pecado, ira tras ira. En vez de decir, caray, necesito más de ti, Señor. Necesito más acercarme a ti porque sin ti nada soy y nada podría ser. Necesito que me enseñes a corregir mi boca y a dirigir mis ojos y mis pies para no ofenderte. Necesitamos hacer más oración a Dios, pedirle a Dios que nos ayude porque queremos aprender a hacer lo correcto. Y hay muchos que no vemos ese error. Nosotros, si no vemos lo incorrecto, ¿cómo podemos ayudar a los demás? ¿Cómo podemos ayudar a otra persona si yo estando ciego voy a guiar a otro ciego? Es muy difícil. Es muy difícil cuando nosotros le prohibimos a nuestros hijos algo que Dios dice, esto es correcto, y tú le dices a tus hijos o a los demás, no es importante. ¿Qué le dijo, por ejemplo, a usted joven le hablo? ¿Qué le dijo Pablo al joven Timoteo? Le dijo, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la paz y el amor. Le está diciendo Dios a un joven que siga la justicia, la paz y el amor. Pero muchos jóvenes no tienen idea de lo que significa esto. Y es por culpa de sus padres. ¿Qué significa seguir la justicia? Si estos jóvenes que están aquí, yo no sé cuántos haya, entendieran esto, este edificio estaría lleno de gente. Este edificio estaría lleno de jóvenes, porque estos jóvenes estarían predicando la justicia de Dios a otros jóvenes. Otros jóvenes que están desorientados, que sus padres no saben ni qué. Y el Espíritu Santo, ¿por qué le dice un joven? Porque el joven está en medio de una sociedad de juventud. Hay mucho fruto que puede ver ahí. Pero no, los jóvenes siguen sus pasiones, sus deseos carnales. Les da vergüenza hablar de Cristo. De hecho, una vez te dije que cómo es posible, o se me hace imposible, incorrecto, que jóvenes de la iglesia, jóvenes que van a la iglesia, que vienen cada domingo, se portan peor que los jóvenes que no vienen a la iglesia. Eso es incorrecto. Es incorrecto ver que mi hermano joven en la iglesia está hablando malas palabras, insultando por sus pasiones o por sus deseos juveniles, en vez de seguir la justicia y la paz y el amor. Jóvenes que no hacen caso a sus padres para nada. ¿Pero por qué? Porque no hay amor. No hay un verdadero sacrificio. Estamos viendo jóvenes así, mira, todo el día en internet, todo el día en teléfono. ¿Quién saca la basura? ¿Quién sabe? Hay que contratar a alguien que haga bastante dinero. No se preocupen, hay mucho dinero. Hay alguien que lo haga, otro no lo haga. Eso es incorrecto. Y todavía que me digan que un joven está mal en las calificaciones, es todavía más incorrecto. Si tú no fueras a la iglesia por naturaleza, por la naturalidad o lo lógico de ir al colegio es para aprender. Eso vas a estudiar, a escuchar a los maestros. No tiene nada que ver con Cristo. Tú haces tu deber.
Pero siendo cristiano deberías de poner un ejemplo más grande todavía. El apóstol le dijo también a él, al joven, estudia las escrituras que tu abuelita te enseñó, que te pueden hacer ¿qué? Sabio. Estudia las escrituras, te pueden hacer un hombre sabio. ¿Qué significa un hombre que sabe hacer lo correcto? Hoy tenemos que atender la palabra del Señor, hermano, escuchar su mensaje, aprender qué es lo correcto. Hoy es el día de salvación. Yo no sé cuántos años va a seguir este mundo, pero hoy es el día de salvación. Ahora, fíjate bien esta escritura que te voy a leer, 2 de Corintios 6:2. 2 de Corintios 6:2. Fíjate lo que dice ahí. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora es el tiempo aceptable, aquí ahora es el día de salvación. Hoy es el día que debemos de tomar la decisión, que hace mucho tiempo empezamos, la decisión correcta. ¿A quién voy a seguir? Así como dijo Elías al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo van a claudicar con dos pensamientos? Si es Dios, Jehová, síganle. Y si es el Dios Baal, síganlo. El Dios Baal, el Dios del mundo, Satanás, el que produce placer, el que da todos los teléfonos a todo mundo para que se entretengan. ¿A quién vamos a seguir? Y lo digo sinceramente, tenemos que empezar a aprender a entender esta escritura. Hoy es el día de arrepentirme, hoy es el día aceptable, porque hoy es el día de tu salud. Hoy podemos ver cómo el mundo sigue viviendo lo incorrecto y va como debe de ir. No es nada nuevo, va como debe de ir. Así dijo hace muchos años Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, mira lo que dice ahí. 2 de Timoteo capítulo 3, del 13 al 15, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Tú estás ahí? ¿Estoy yo aquí, Señor, en este grupo de personas? ¿Soy un hombre malo que estoy engañando a mi esposa, estoy engañando a mis hijos? Me voy a ir de mal en peor porque sigo engañándome a mí mismo. ¿De qué grupo soy? Pregúntate, ¿de qué grupo eres? Porque los hombres malos van de mal en peor. Y estos hombres malos están o tienen muchos poderes políticos. Son líderes que tienen mucho poder. Pero te dice a ti, tú persistes en lo que has aprendido, aunque también ahí hay veces fallas. A veces que oímos la palabra, un sermón, el mismo sermón. La otra estaba oyendo un cassette del 2009 que me regalaron, de que yo prediqué. A mí no me gusta oírme, no sé por qué, pero lo puse para oírme. Dije, wow, pues no he cambiado mucho, es lo mismo. Y es que es lo mismo. Es lo mismo, se pueden predicar 20,000 sermones de lo correcto. Se pueden predicar 20,000 sermones de lo correcto. Y después de 20,000 sermones, después de 10 años, dices tú a medio desierto, ¿sabes qué? Mejor me voy a regresar al mundo. O lo hubieras hecho desde el principio. ¿Para qué te echaste 20 años aquí? Sin ningún propósito. Pero que a mitad del camino me digas, no, ¿sabes qué? Pues siempre no. Eras del grupo de los malos. Eras del grupo de los malos, de los que no quieren madurar, de los que no quieren ver que lo real no es aquí, lo real está arriba. Lo que no queremos ver, que las cosas temporales, que las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ve es lo eterno. Ese tipo de personas son las que se quedan aquí, porque no quieren ver lo correcto. Así que, si no ves ese mal que está en ti, que está en el mundo, y cómo vivimos, o cómo vive su vida, no sé qué va a pasar. Yo nomás estoy diciéndote lo que dice la palabra de Dios.
Pero si tú no ves lo mal, o yo no veo lo mal que hay en mí, lo incorrecto, yo no puedo dar entendimiento. Dice la Biblia, solamente Dios. Filipenses 2:13. Ahí está lo que dice su palabra. En Él está el hacer como el no hacer, por su divina voluntad. ¿Y por qué no se la da al hombre? Porque no ve ese mal. No lo puede ver. No puede ver lo que está pasando en el mundo. Es más, muchas veces hasta nos regocijamos lo que está en el mundo. Nos gusta el placer del mundo. Vemos el pecado, los bailongos y vamos allá porque nos gusta lo que está en el mundo. Nos gusta el placer, nos gusta lo incorrecto. Yo nomás voy a terminar con una escritura, Santiago 4:4, dice su palabra. El que se hace amigo del mundo, ¿verdad? Si yo tomo la decisión de hacerme amigo del mundo, de lo incorrecto, porque eso es seguir lo incorrecto, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo lo puedes poner? Cualquiera pues que siga viviendo lo incorrecto, que siga haciendo lo malo, no puedes imitar al Hijo. No tienes ningún negocio con Cristo. Cristo está llamando para que entendamos los hombres, luchar por hacer lo correcto. Pero la decisión es de cada uno. La decisión es, cada uno tendrá su fruto con el tiempo. Y lo dice la Biblia. Vamos a tener lo que cada quien se merece. Que Dios los bendiga. Vamos a entonar un himno de invitación. Y si hay una persona que ya sabe y quiere hacer lo correcto, pásale al frente. Entonces entonamos este himno de invitación.